Y precisamente la indecisión política no detiene la crisis humanitaria que avanza. Ya escuchaban ustedes a la señora que entrevistaba a Daniela Zambrano. Y avanza a paso de vencedores, dicen algunos analistas políticos. Recuerden que este era el eslogan de la Revolución Bolivariana. La muerte de una niña de tan solo 3 años, el pasado 14 de febrero, volvió a encender las alarmas por el consumo de lo que se conoce como yuca amarga. En los últimos días fallecieron 6 menores de edad por esta causa. Recientemente un adulto mayor también murió tras llegar al hospital con un cuadro similar. La yuca amarga es un alimento que por su bajo precio se ha convertido en una opción de la que recurren o a la que recurren muchos venezolanos en medio de esta crisis económica y de la escasez de alimentos. Carolina Bigot tiene un informe. Por su bajo costo, el tubérculo venenoso, en su versión conocida como amarilla, forma hoy parte de la dieta del venezolano. En 2017 murieron 28 personas por comerla. Este año van 8 en el estado Aragua, ubicado a tan solo 1 hora de la capital. Quienes la comen aseguran han pasado hambre. En el país, niños y adultos muestran su preocupación. Ya estamos molestos porque el presidente no se quita la venda de los ojos. Los precios están demasiado elevados y ya nuestras familias se nos han muerto 2 familiares por tanto comer yuca. De verdad, necesitamos una ayuda. No tanto con los bonos que da, sino los precios están demasiado elevados. Yo me siento que no puedo ni caminar de lo débil que me siento por falta de alimento. ¿Le ha tocado comer yuca? Bastante. No, bastante, pero de que pasó que murieron muchas personas, no comí más nunca yuca. La mayoría no conoce la diferencia entre la yuca apta para el consumo y la que puede ser mortal. Sin embargo, y ya sabiendo las muertes por comerla, la necesidad los obliga a comprarla en puestos ubicados a orillas de las calles. Desconozco cuál es la yuca amarga o la normal. ¿No te da miedo, tomando en cuenta que hay personas que han muerto por comerla? Sí me da miedo, pero como estamos, todo está caro, todo está... ¿Cómo podemos hacer? Lo más barato que podemos conseguir ahorita. No conozco la diferencia. No conseguimos nada, entonces tenemos que consumir yuca o plátano. Hasta ahora, solo en un estado de Venezuela, por comer yuca amarga, han muerto 6 niños entre 2 y 5 años, 2 adultos y un adulto mayor. Información ofrecida por el Hospital de Aragua y difundida por la diputada a la Asamblea Nacional, Karin Salanova, quien denunció ante la Fiscalía lo ocurrido, solicitó se abra una investigación y se refirió al gobernador del chavismo electo en la entidad. Nosotros hacemos aquí un llamado al gobernador que cuando estaba en campaña le llegaba caja CLAP semanal a todos los aragüeños. Desde que ganó, más nunca ha llegado las cajas CLAP con la regularidad, sobre todo a esa gente, a ese sector. Hoy hacemos un llamado para que, mientras que salga esta crisis, a la cual hemos hecho todas las medidas para que se abra la crisis humanitaria, hay que cuidar a nuestros niños. Ellos no tienen la culpa de lo que está pasando. La situación de desnutrición es otro problema grave para los venezolanos. Según reportes de hospitales en el interior del país, en tan solo el mes de enero han muerto 18 neonatos, producto precisamente de la desnutrición. Quienes miden la desnutrición han venido diciendo que las cifras han venido aumentando, que el consumo de yuca per cápita en Venezuela se ha cuadruplicado en los últimos 2 años. Probablemente la gente, al no tener otras opciones de tubérculos y carbohidratos, acude a la yuca con mayor frecuencia de lo que se la hacía anteriormente. Ante lo ocurrido, el alto costo de los productos y la escasez, la mayoría de los venezolanos insiste en un cambio de gobierno que principalmente mejore la economía y el salario mínimo, que hoy no significa más de $4 mensuales a la tasa de cambio paralela. Desde Caracas, Venezuela, Carolina Bigot para la tarde de NTN 24. Es importante conocer la diferencia entre la yuca dulce y la amarga. La yuca dulce tiene la cáscara delgada, la piel es blanca, es un alimento rico en fibras. La yuca amarga tiene la cáscara mucho más gruesa y la piel tiene cierto tono rosado. La yuca dulce se ablanda rápidamente al cocinarla, al contrario de la yuca amarga, que tarda muchísimo en ablandarse o simplemente no lo hace. La yuca dulce conserva su color, la amarga toma, por el contrario, un color amarillento. Está con
nosotros José Trujillo Vera, él es diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, es médico toxicólogo, expresidente del Colegio de Médicos del Estado Aragua. Diputado, muy buena tarde, gracias por acompañarnos en NTN 24. No, gracias a ti, Daniel, de verdad que es un placer y tiene la oportunidad para hacer una orientación en materia preventiva en esta materia, ya que las intoxicaciones por intoxicación de este tipo de tubérculo yucca amarga han ido aumentando, y que no solo ha sido Aragua, sino se han presentado en muchos otros estados, sobre todo en los estados más rurales. Exactamente, y la verdad que no se entiende que no exista una campaña en Venezuela que enseñe a la gente a diferenciar lo que está ocurriendo. Doctor Trujillo, ¿siempre la yucca amarga es letal? Es decir, ¿cuál es la reacción? En unos casos sí, en otros no. Cuéntenos. Bueno, Iraña, ciertamente hay dos tipos de yuca, la yuca dulce y la yuca amarga. Pero es importante que tú sepas, ¿verdad?, que la yuca amarga la usan más que todos los indios, y su principal uso es para hacer casabe y pan de horno. ¿Por qué? Porque la yuca amarga, cuando es exprimida, ella automáticamente, de ese jugo que se saca, se obtienen estos dos productos finales, que es el casabe y propiamente, como nosotros decimos, además del casabe, los pan de horno. Mientras que la yuca blanca o dulce, como algunos la llaman, es como su nombre lo dice, es una yuca dulce. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Que cuando la yuca amarga entra en el organismo, cuando hace contacto con los ácidos clorhídricos, se transforma, igual que la otra, en dos productos. Uno es un almidón, ¿verdad?, que es alto en contenido de carbohidratos, de esos son almidones, y lo otro es cianuro. ¿Qué pasa? El cianuro actúa en la célula intracelularmente a nivel del ciclo de Krebs y detiene la respiración celular y por ende la muerte de la célula. Y así como se van muriendo muchas células, esto trae como consecuencia la muerte. Pero ¿qué pasa? En el pasado se ha hecho plantaciones de yuca amarga, pero que se hacen, por lo menos aquí en Venezuela, los estados orientales, sobre todo la parte de Miranda y Anzoátegui y Monaga, se hace mucho casabe, y esto se hace con yuca amarga. Entonces, de hecho, ¿por qué la yuca amarga, cuando coge alta temperatura, pierde la capacidad de transformarse en cianuro? Y por eso por eso el casabe no produce la misma reacción, porque no entendía. No la produce porque las altas temperaturas bloquean la desviación hacia la parte del cianuro y solamente se transforma en almidones. Claro, pero una pregunta, ¿y si usted cocina la yuca amarga a altas temperaturas, no ocurre lo mismo que cuando la usa para hacer...? No, tú puedes agarrar la yuca amarga y freírla y no te va a producir efectos tóxicos. Ella te va a producir los efectos es cuando es sancochada, porque los metabolitos están activos. Y allá no te van a producir el daño pertinente. Inclusive tú puedes comer yuca amarga, pero si tú comes con otras comidas, se produce lo que nosotros llamamos interacción alimentaria. Y de esa manera también podría evitarse que la gente se intoxique. El problema que está pasando con la yuca amarga de Venezuela es que se ha convertido en la dieta principal del venezolano, porque es el tubérculo más barato. Está entre el orden entre los 15.000 y 20.000 bolívares. Entonces mucha gente hace con la yuca, hace arepa, hace bollito, una serie de cosas, que es lo único que está comiendo, por su bajo capacidad adquisitiva. Para nadie es un secreto, y nosotros lo hemos venido planteando desde la Asamblea Nacional, que el problema de la crisis humanitaria y la intención de que, y esto es muy importante, de hecho, el tercer punto de mañana en la discusión de la Asamblea va a ser la crisis humanitaria y la ingesta de alimentos tóxicos, porque ¿qué es lo que estamos viendo? Que hay mucha buhonería vendiendo todo tipo de yuca, porque la gente anda buscando como dicen vulgarmente, un rebusque, y entonces no diferencian entre la yuca dulce y amarga y la están vendiendo a diestra y siniestra. Como no hay control sanitario, eso trae esas consecuencias. Pero la verdad, doctor Trujillo, que uno se pregunta, hay tanta propaganda política en el canal del Estado en Venezuela, en el canal de todos los venezolanos, en BTV, que la verdad que es difícil de entender por qué no se hace una campaña que le enseñe a la gente cuál es la diferencia entre una y otra.
es que es muy sencillo. Yo creo que empezando el programa dijiste la diferencia más clásica, la dijiste tú. Muy clásica. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Iván? Claro, muy clásica, pero la mayoría de la gente no sabe la diferencia. Nuestra reportera hace una encuesta entre varios venezolanos y la mayoría no saben qué se diferencian una de otra. Es cierto, es cierto. Y ahora, acuérdate que aquí hay una ley de medios que obliga a los medios a hacer, como dicen ustedes, hacer algún sketch totalmente gratis. Y sin embargo no lo usan, o sea, lo ponen a hacer en medios escritos, radiales y televisivos. Sí. Esos artículos donde es obligatorio la educación preventiva y sin embargo no se hace. A todas estas, a raíz de todo este problema, inclusive uno de los médicos quien hizo la denuncia, que es el doctor Fede, el agente del SEBIN todavía lo anda detrás de él porque él dijo que se había muerto. De hecho, yo soy médico toxicólogo y uno de los pacientes que refirieron a La Victoria el día martes de carnaval, lo atendí personalmente, le hicimos las medidas mínimas necesarias y el paciente se salvó. Pero ¿qué pasa, Idania? Sí, cuando ocurrió la primera muerte, que ocurrió el viernes de la semana antes pasada, se hubiesen tomado medidas sanitarias como recolección de todos los tubérculos, se hubiese hecho una autopsia, se hubiese sabido que la muerte era por cianuro y automáticamente muerte por cianuro es igual a yuca amarga. Y es lo que se está vendiendo. ¿Y qué es lo que se hace ahí? Se hace un cordón sanitario, se toma toda la zona y a través de los inspectores sanitarios de guardia se manda a retirar todos los tubérculos que se encuentran en la zona. De hecho, en 3 zonas diferentes de Aragua, eso fue simultáneo. La diferencia que fue en el eje este de La Victoria, que fueron los municipios Rivas, Santos Michelena y Revenga. Ahí fue donde ocurrió la crisis. Y tres grupos familiares distintos. Claro, pero como usted señala, lo más importante de esto es que en Venezuela hace mucho rato no existe un control sanitario. Evidentemente no se puede reaccionar cuando ocurre o se tiene información de este tipo de muertes o de este tipo de eventos. Sí, es que simple y llanamente, si el boletín epidemiológico estuviera haciéndose adecuadamente, el mismo viernes que murieron los 2 primeros niños, que eso sí es verdad que y eso es imposible detectarlo, pero se le hace una autopsia y ya las otras 4 muertes de niños y los 2 adultos mayores no hubiesen sido necesarias. No hubiesen sido necesarias porque ya se sabía de qué hay y se hubiese puesto el tratamiento en las emergencias de los diferentes centros asistenciales. De hecho, yo logré hacer en el Hospital Central llegaron 2 niñas, una llegó ya con una crisis convulsiva que no se pudo revertir y la otra sí logramos revertirla y actualmente se encuentra muy sana porque se le pudo poner el tratamiento a tiempo. Pues quiero agradecer. Pero es importante que tú sepas, el tratamiento lo hicimos por clínica, porque no hubo forma de hacer laboratorio. Claro. Porque no hay insumos necesarios para hacer laboratorio, pero nosotros lo llevamos a hacer por puramente la clínica que presentó el paciente. Pues quiero agradecer al doctor José Trujillo Vera, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Doctor, cuídese, que sabemos que no le gusta la revolución que se hable de la yuca amarga. De todas maneras, estamos al tanto de usted y de lo que con usted ocurra. Bueno, estoy pendiente y mañana voy a intervenir en la reunión de la Asamblea sobre ese punto en particular. Lo sabemos. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Irania, siempre a tu orden y a todo tu público de Colombia. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Yuca dulce se ablanda rápidamente al cocinarla, al contrario de la yuca amarga, que tarda muchísimo en ablandarse o simplemente no lo hace. La yuca dulce conserva su color, la amarga toma, por el contrario, un color amarillento. Está con nosotros José Trujillo Vera, él es diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, es médico toxicólogo, expresidente del Colegio de Médicos del Estado Aragua. Diputado, muy buena tarde, gracias por acompañarnos en NTN 24. No, gracias a ti, Dania, de verdad que es un placer y tiene la oportunidad para hacer una orientación en materia preventiva en esta materia, ya que las intoxicaciones por intoxicación de este tipo de tubérculo yuca amarga han ido aumentando y que no solo ha sido Aragua,
y los han presentado en muchos otros estados, sobre todo en los estados más rurales. Exactamente. Y la verdad que no se entiende que no exista una campaña en Venezuela que enseñe a la gente a diferenciar lo que está ocurriendo. Doctor Trujillo, ¿siempre la yuca amarga es letal? Es decir, ¿cuál es la reacción? En unos casos sí, en otros no. Cuéntenos. Bueno, Iraña, ciertamente hay dos tipos de yuca, la yuca dulce y la yuca amarga. Pero es importante que tú sepas, ¿verdad?, que la yuca amarga la usan más que todos los indios y su principal uso es para hacer casabe y pan de horno. ¿Por qué? Porque la yuca amarga, cuando es exprimida, ella automáticamente, de ese jugo que se saca, se obtienen estos dos productos finales, que es el casabe y propiamente, como nosotros decimos, además del casabe, los pan de horno. Mientras que la yuca blanca o dulce, como algunos la llaman, es como su nombre lo dice, es una yuca dulce. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Que cuando la yuca amarga entra en el organismo, cuando hace contacto con los ácidos clorhídricos, se transforma, igual que la otra, en dos productos. Uno es un... No conozco la diferencia. No conseguimos nada, entonces tenemos que consumir yuca o plátano. Hasta ahora, solo en un estado de Venezuela, por comer yuca amarga, han muerto 6 niños entre 2 y 5 años, 2 adultos y un adulto mayor. Información ofrecida por el Hospital de Aragua y difundida por la diputada a la Asamblea Nacional, Karin Salanova, quien denunció ante la Fiscalía lo ocurrido, solicitó se abra una investigación y se refirió al gobernador del chavismo electo en la entidad. Nosotros hacemos aquí un llamado al gobernador que cuando estaba en campaña le llegaba caja CLAP semanal a todos los aragüeños. Desde que ganó, más nunca ha llegado las cajas CLAP con la regularidad. Sobre todo a esa gente, a ese sector, hoy hacemos un llamado para que, mientras que salga esta crisis, a la cual, hemos hecho todas las medidas para que se abra la crisis humanitaria, hay que cuidar a nuestros niños. Ellos no tienen la culpa de lo que está pasando. La situación de desnutrición es otro problema grave para los venezolanos. Según reportes de hospitales en el interior del país, en tan solo el mes de enero han muerto 18 neonatos, producto precisamente de la desnutrición. Quienes miden la desnutrición han venido diciendo que las cifras han venido aumentando, que el consumo de yuca per cápita en Venezuela se ha cuadruplicado en los últimos 2 años. Probablemente la gente, al no tener otras opciones de tubérculos y carbohidratos, acude a la yuca con mayor frecuencia de lo que se la hacía anteriormente. Ante lo ocurrido, el alto costo de los productos y la escasez, la mayoría de los venezolanos insiste en un cambio de gobierno que principalmente mejore la economía y el salario mínimo, que hoy no significa más de $4 mensuales a la tasa de cambio paralela. Desde Caracas, Venezuela, Carolina Bigot para la tarde de NTN 24. Es importante conocer la diferencia entre la yuca dulce y la amarga. La yuca dulce tiene la cáscara delgada. La piel es blanca, es un alimento rico en fibras. La yuca amarga tiene la cáscara mucho más gruesa y la piel tiene cierto tono rosado. Almidón, ¿verdad?, que es alto en contenido de carbohidratos, de esos son almidones, y lo otro es cianuro. ¿Qué pasa? El cianuro actúa en la célula intracelularmente a nivel del ciclo de Krebs y detiene la respiración celular y por ende la muerte de la célula. Y así como se van muriendo muchas células, esto trae como consecuencia la muerte. Pero ¿qué pasa? En el pasado se ha hecho plantaciones de yuca amarga, pero que se hacen, por lo menos aquí en Venezuela, los estados orientales, sobre todo la parte de Miranda y Anzoátegui y Monaga, se hace mucho casabe, y esto se hace con yuca amarga. Entonces, de hecho, ¿por qué la yuca amarga, cuando coge alta temperatura, pierde la capacidad de transformarse en cianuro? Y por eso por eso el casabe no produce la misma reacción, porque no entendía.
no la produce porque las altas temperaturas bloquean la desviación hacia la parte del cianuro y solamente se transforma en almidones. Claro, pero una pregunta, ¿y si usted cocina la yuca amarga a altas temperaturas, no ocurre lo mismo que cuando la usa para hacer...? No, tú puedes agarrar la yuca amarga y freírla y no te va a producir efectos tóxicos. Ella te va a producir los efectos es cuando es sancochada, porque los metabolitos están activos. Y allá no te van a producir el daño pertinente. Inclusive tú puedes comer yuca amarga, pero si tú comes con otras comidas, se produce lo que nosotros llamamos interacción alimentaria. Y de esa manera también podría evitarse que la gente se intoxique. El problema que está pasando con la yuca amarga de Venezuela es que se ha convertido en la dieta principal del venezolano, porque es el tubérculo más barato. Está entre el orden entre los 15.000 y 20.000 bolívares. Entonces mucha gente hace con la yuca, hace arepa, hace bollito, una serie de cosas, que es lo único que está comiendo, por su bajo capacidad adquisitiva. Para nadie es un secreto, y si nosotros lo hemos venido planteando desde la Asamblea Nacional, que el problema de la crisis humanitaria y la intención de que, y esto es muy importante, de hecho, el tercer punto de mañana en la discusión de la Asamblea va a ser la crisis humanitaria y la ingesta de alimentos tóxicos, porque ¿qué es lo que estamos viendo? Que hay mucha buhonería vendiendo todo tipo de yuca, porque la gente anda buscando como dicen vulgarmente, un rebusque, y entonces no diferencian entre la yuca dulce y amarga y la están vendiendo a diestra y siniestra. Como no hay control sanitario, eso trae esas consecuencias. Pero la verdad, doctor Trujillo, que uno se pregunta, hay tanta propaganda política en el canal del Estado en Venezuela, en el canal de todos los venezolanos, en BTV, que la verdad que es difícil de entender por qué no se hace una campaña que le enseñe a la gente cuál es la diferencia entre una y otra. Es que es muy sencillo. Yo creo que empezando el programa dijiste la diferencia más clásica, la dijiste tú. Muy clásica. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Iván? Claro, muy clásica, pero la mayoría de la gente no sabe la diferencia. Nuestra reportera hace una encuesta entre varios venezolanos y la mayoría no sabe en qué se diferencian una de otra. Es cierto, es cierto. Y ahora, acuérdate que aquí hay una ley de medios que obliga a los medios a hacer, como dicen ustedes, hacer algún sketch totalmente gratis. Y sin embargo no lo usan, o sea, lo ponen a hacer en medios escritos, radiales y televisivos. Sí. Esos artículos donde es obligatorio la educación preventiva y sin embargo no se hace. A todas estas, a raíz de todo este problema, inclusive uno de los médicos quien hizo la denuncia, que es el doctor Fede, el agente del SEBIN, todavía lo anda detrás de él porque él dijo que se había muerto. De hecho, yo soy médico toxicólogo y uno de los pacientes que refirieron a la Victoria el día martes de carnaval, lo atendí personalmente, le hicimos las medidas mínimas necesarias y el paciente se salvó. Pero ¿qué pasa, Idania? Si cuando ocurrió la primera muerte, que ocurrió el viernes de la semana antes pasada, se hubiesen tomado medidas sanitarias como recolección de todos los tubérculos, se hubiese hecho una autopsia, se le hubiese sabido que la muerte era por cianuro y automáticamente muerte. Y precisamente la indecisión política no detiene la crisis humanitaria que avanza. Ya escuchaban ustedes a la señora que entrevistaba a Daniela Zambrano. Y avanza a paso de vencedores, dicen algunos analistas políticos. Recuerden que este era el eslogan de la Revolución Bolivariana. La muerte de una niña de tan solo 3 años, el pasado 14 de febrero, volvió a encender las alarmas por el consumo de lo que se conoce como yuca amarga. En los últimos días fallecieron 6 menores de edad por esta causa. Recientemente un adulto mayor también murió tras llegar al hospital con un cuadro similar. La yuca amarga es un alimento que por su bajo precio se ha convertido en una opción de la que recurre o a la que recurren muchos venezolanos en medio de esta crisis económica y de la escasez de alimentos. Carolina Bigot tiene un informe.
Por su bajo costo, el tubérculo venenoso, en su versión conocida como amarilla, forma hoy parte de la dieta del venezolano. En 2017 murieron 28 personas por comerla. Este año van 8 en el estado Aragua, ubicado a tan solo 1 hora de la capital. Quienes la comen aseguran han pasado hambre. En el país, niños y adultos muestran su preocupación. Ya estamos molestos porque el presidente no se quita la venda de los ojos. Los precios están demasiado elevados y ya nuestras familias se nos han muerto 2 familiares por tanto comer yuca. De verdad, necesitamos una ayuda. No tanto con los bonos que da, sino los precios están demasiado elevados. Yo me siento que no puedo ni caminar de lo débil que me siento por falta de alimento. ¿Le ha tocado comer yuca? Bastante. No, bastante, pero de que pasó que murieron muchas personas no comí más nunca yuca. La mayoría no conoce la diferencia entre la yuca apta para el consumo y la que puede ser mortal. Sin embargo, y ya sabiendo las muertes por comerla, la necesidad los obliga a comprarla en puestos ubicados a orillas de las calles. Desconozco cuál es la yuca marca o la normal. ¿No te da miedo, tomando en cuenta que hay personas que han muerto por comerla? Sí me da miedo, pero como estamos, todo está caro, todo está... ¿Cómo podemos hacer? Lo más barato que podemos conseguir ahorita.